Amiga, la diputada Nelly del Carmen. Ella es diputada por Tabasco y va a hacer una serie de comentarios y declaraciones. Voy a tratar de hacer una breve introducción y luego le dejaré el tema a ella, que ha estado muy cercana al estado de Tabasco, de donde es originaria. El decomiso de los casi 100 millones de pesos, de los 88.5 millones de pesos, a quien fuera el tesorero del gobierno del estado de Tabasco durante la administración de Andrés Granier, es una verdadera ofensa y un agravio mayúsculo al pueblo de Tabasco y al país mismo. Esto confirma que a Tabasco no lo saqueó únicamente una persona, el exgobernador Granier, sino un grupo de la delincuencia política organizada, una auténtica cleptocracia rapaz que llegó a Tabasco a robar, a saquear y a depredar el patrimonio de los tabasqueños. Esos 88.5 millones decomisados en efectivo son tan solo la morralla o una pequeña muestra de todo lo que realmente se robaron. Creo que ahora sí hay elementos contundentes para proceder no solo contra el extesorero José Manuel Sáenz, sino contra el jefe de este, que es un verdadero cártel político que gobernó Tabasco. No solo es enriquecimiento ilícito, es también lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, conspiración criminal para robar recursos públicos, entre otros delitos. La autoridad federal ya no tiene pretextos para dejar de actuar en contra del exgobernador Granier y sus cómplices. Si el gobierno federal dice estar comprometido en combatir a fondo la corrupción, aquí tiene un caso más, un caso concreto, para demostrar que no fue solo una promesa de campaña, sino que será una política de gobierno. Si le siguen dando largas al asunto, entonces Tabasco se sumará al Mones Gate y a otros temas que están impunes. El pueblo de Tabasco no merece ese doble agravio, el saqueo de sus bienes y la impunidad con la que actuaron esas autoridades rapaces. Le voy a pasar el uso de la palabra a nuestra estimada amiga, la diputada Nelly del Carmen. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los medios de comunicación. Hace algunos días escuchamos y vimos en algunos canales televisivos nacionales una grabación del exgobernador Andrés Granier Melo, donde se refería de manera indolente de las cantidades oprobiosas de zapatos, de camisas y de trajes que el señor tenía en existencia. Y digo oprobioso porque fue la forma en que se condujo de manera permanente y sistemática el gobierno de Andrés Granier Melo durante los 6 años de gobierno. Un gobierno que estuvo siempre expuesto al escándalo, un gobierno que siempre estuvo expuesto a los excesos, no solamente por parte de él como gobernador, quien fue electo por la mayoría de los ciudadanos tabasqueños, sino por su camarilla que lo acompañaba, excesos también por parte de su familia, de su hijo Fabián específicamente. Un gobierno que tuvo todo para ser un buen gobierno, tuvo excesos de dinero federal y tuvo excesos bondadosos por parte de la banca privada en el tema de la contratación de deudas. Y fíjense ustedes, durante 6 años el gobierno de Andrés Granier obtuvo más de 36,000 millones de pesos que el gobierno federal le hizo llegar a través de las participaciones federales. Luego, en el año 2007, el gobierno de Andrés Granier obtuvo una de las primeras deudas más escandalosas
después de que Tabasco era de los últimos estados en tener poca contratación de deuda, pasó al lugar 19 en el 2007 en la contratación de deuda nacional. En ese entonces se obtuvo una deuda de 4.561 mil millones de pesos. En el 2008 obtuvo una deuda a través de la banca privada por 2.008 pesos. En el 2009 obtuvo una deuda de 1.962 mil millones de pesos. En el 2010 de 2.234. Y en el 2011 fue oprobioso el remate de la deuda que contrajo el gobierno de Andrés Granier. Primero solicitó 5.240 millones de pesos y a 36 días de concluir su gobierno pidió 4.130 millones de pesos. Todo esto hicieron un total de más de 20.135 millones de pesos, que sumado a los 36.000 millones de pesos que obtuvo del gobierno federal por gasto federalizado, llegó a 56.135 millones de pesos. Esto sin contar los temas recurrentes que los tabasqueños sabemos que tuvimos desafortunadamente con el tema de las inundaciones y que el gobierno federal llegaba de manera constante a otorgar apoyos económicos y en especies, y no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos de otros países. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y su servidora como tabasqueña, como diputada federal, ha sido muy puntual y muy enérgica y hemos obtenido el apoyo de nuestro coordinador, el diputado Ricardo Monreal. Hicimos un posicionamiento firme sobre la contratación de la deuda en Tabasco por los 4.130 millones de pesos y exigíamos que en aquella ocasión el Banco Interacciones negara la deuda de esta cantidad a 36 días de la entrega del gobierno de Andrés Granier y además pedíamos que si se daba este otorgamiento de crédito se etiquetara debidamente esta deuda. Luego, el 7 de marzo, en un punto de acuerdo respecto a las cuentas congeladas de Mariana Granier y suscrita por el diputado Ricardo Monreal, también exigimos y exhortamos a la Comisión Nacional Bancaria y al SAT la transparencia en las investigaciones de estas cuentas congeladas. El 6 de marzo del 2013 también hicimos un posicionamiento firme sobre las cuentas congeladas de Mariana Granier y giramos cartas a todos los bancos mexicanos solicitando la negación de más deuda, de más crédito al gobierno de Andrés Granier por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hoy vemos de manera oprobiosa también que se encuentra un dinero en efectivo en una casa, en una propiedad del exsecretario de Finanzas, Sáenz Pineda. Yo recuerdo que el primer año de gobierno de Andrés Granier, en una estación de radio, entrevistada por un extraordinario conductor, Juan Gabriel Brecht, puse sobre la mesa y mostré que en el primer año de gobierno el exsecretario de Finanzas de Andrés Granier Melo apostaba cantidades importantes de dinero en pistas de carreras de caballo en Aguascalientes, pero que además mostraba también las cantidades de algunos caballos que el señor había comprado de pura sangre en aquella época y que lo ponía sobre la mesa para que se investigara, desde el primer año de gobierno de Andrés Granier Melo. Como tabasqueña, como diputada federal y como integrante de un gran grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y aquí en compañía de mi coordinador, el diputado Ricardo Monreal, exijo justicia inmediata en nombre de los tabasqueños. Cárcel a quienes saquearon de forma oprobiosa a Tabasco, a Andrés Granier y a su camarilla. Devolución inmediata del dinero saqueado de las arcas estatales. El saqueo en Tabasco ha sido una forma de desigualdad social, de abandono y de pobreza. Hoy, este saqueo ha representado para Tabasco el 57% de pobreza extrema en los ciudadanos. Exigimos la voluntad política de Enrique Peña Nieto, del Procurador General de la República,
Murillo Karam para la agilización, el esclarecimiento de las investigaciones y la coordinación de acciones inmediatas con la Procuraduría Estatal en Tabasco. Hacer a un lado la corrupción institucionalizada en Tabasco y transparentar no solamente las aguas que corren por los ríos en Tabasco, sino transparentar las acciones del gobierno actual y de todos los que hacemos política y estamos en el servicio público en la Federación y en Tabasco. Si tienen alguna pregunta que hacer para la diputada o para un servidor, estamos a sus órdenes ambos. Ampliar la demanda que ya había presentado, porque parece ser que nada más mencionaba justo al secretario de Finanzas, si no tendría que ampliarse al propio exgobernador. Mire, es un delito de oficio. Incluso la Procuraduría General de la República pudiera traer la investigación por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. Pero hay delitos de carácter federal por la existencia de casi 100 millones de pesos. No hay necesidad de presentar denuncias, es un hecho notorio y por tal el Ministerio Público debe de inmediato de investigar, sin necesidad de nombrar o de ampliar la denuncia, que deberían hacerse, pero no hay necesidad de hacerlo y debe de actuar de inmediato la autoridad. Pero les quiero decir que el caso Granier se repite en todos los estados del país, porque no hay poderes, no hay equilibrio de poderes. Los legisladores, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Contralor y los auditores son incondicionales de los gobernadores. Por eso pasa lo que pasa en Tabasco. Y por eso en todos los estados hay este saqueo. Ahora más, en los 14 estados del país hay un verdadero saqueo para ganar las elecciones el PRI. Y nadie los detiene. Después nos topamos con este triste espectáculo de encontrar en la casa del tesorero 100 millones de pesos. Es gravísimo, pero no hay necesidad de ampliar la denuncia de parte del gobernador Núñez. ¿Quieres agregar algo? Hace días en una estación de radio muy conocida en Tabasco, se disculpaba el gobernador Andrés Granier por las declaraciones etílicas que había hecho, decía él, y fuera de contexto. Y endosaba la responsabilidad de él precisamente a su exsecretario de Finanzas. Y a mí me parece que el sentido común dice que quien fue electo por la mayoría de los tabasqueños en una boleta y el mayor responsable de aclarar todos estos hechos se llama Andrés Granier Melo. Sus secretarios fueron designados, quien fue electo fue el señor. Nosotros denunciamos a Andrés Granier desde hace 3 años en la Cámara de Senadores por sus excesos, sus tropelías, su corrupción. En esa ocasión el PRI lo defendió a capa y espada. Algunos recordarán el debate en el Senado de la República. El PRI lo sigue defendiendo ahora. Detrás de la protección contra este y otros corruptos del país está el PRI, porque no quiere que se les toque a sus exgobernadores y a sus cómplices institucionales. Por eso exigimos justicia. Buenos días. Ricardo Gómez del Universal. ¿Hay confianza? ¿Le dan el privilegio de la duda al presidente Enrique Peña Nieto? Ya vimos el caso del titular de la Profeco,
hemos visto el caso del Bester Gordillo, parece que da señales de repente de aplicar una justicia, para muchos señales positivas. Ustedes le dan el privilegio de la duda, de que uno atraiga la investigación inmediatamente como está solicitando, y dos, que se ejerza de haber elementos, porque es un proceso penal, entendemos, de investigación, que lleven a Granier. ¿Ustedes consideran que sí tendría, si hay esos elementos, ejercer la acción penal contra el exgobernador Granier? Y en caso de que fuera así, ¿cuál es la seguridad de que pueda ser juzgado? Ya que creo que derivado de esta llamada se derivó que andaba en Miami o en Estados Unidos, no está en el país, y por lo tanto pues no tendrían elementos como tendrían que traerlo, la Interpol. ¿Qué tendría que pasar ahí? Lo que nosotros advertimos es que en México hay una justicia selectiva. Se detiene al Bester Gordillo, se destituye a Humberto Benítez Treviño, pero se deja intocable e impune a Rosario Robles. Por eso no lanzamos las campanas al vuelo. En este país no hay justicia, está podrida la justicia. Y por eso nosotros tenemos dudas. Ahora resulta que todos aquellos acusados en el gobierno panista por crímenes y delincuencia organizada eran unas blancas palomitas. Todos. Por eso no otorgamos confianzas incondicionales. Vamos a esperar. Lo que sí exigimos es justicia. Vamos a esperar que esto pueda ser rápido atendido. Además, es una exigencia ciudadana. ¿Cuándo van a tocar a Rosario Robles? Al contrario, le dijo: no te preocupes, Rosario, sigue actuando con todos los delincuentes electorales bajo tu mando. Y siguen actuando en los 14 estados, mi estado Zacatecas, hay delincuencia electoral impune. Los funcionarios públicos se convierten en promotores del voto, con recursos del erario promoviendo el voto, y nadie los toca, porque el contralor, el auditor, el poder legislativo, en su mayoría con honrosas excepciones, son incondicionales del gobernador, no los van a tocar. Por eso actúan como malhechores y como bribones, porque saben que nadie los tocará. La impunidad está presente. Pues muchas gracias. Hoy están o cansadas, o cansados, o tienen mucha nota, o ya es fin de semana. Es Día del Estudiante. O es Día del Estudiante. Feliz Día del Estudiante. Muy amable. Gracias. Da mucha tristeza. Llego a mi oficina y los principales colaboradores americanistas, me siento decepcionado. Yo soy Puma, pero ¿cómo? En mi oficina, en la oficina, el Güero Valdés, el de prensa, Néstor Núñez, el coordinador de asesores, americanistas. ¿En qué? Qué lástima, carajo. Bien cara de inteligente. Juicio